Parte 2. ¿Cómo? ¿Quién? Capítulo 10. Junio V1. Al día siguiente comenzó mi peculiar estilo de vida en Niumi del Norte. Al principio fue desagradable, obviamente. Sabía la respuesta, ¿cómo pudieron? Pero solo me sentí más desubicado y rebelde. Intelectualmente, era comprensible, pero emocionalmente no podía aceptarlo. Todas las personas de la clase, incluidos los profesores, nos trataban a Mei y a mí como si no existiéramos. En respuesta, Mei y yo actuamos como si todas las personas, excepto nosotros dos, no estuviesen allí. ¿Qué situación más retorcida y antinatural? Sin embargo, por muy retorcida o antinatural que sea, la gente se acostumbra poco a poco a la situación en la que se encuentra. Como las reglas eran muy claras, diría que incluso me sentía un par de pasos más allá de lo terrible de lo que me había sentido en mi última escuela. A medida que pasaban los días, empecé a ver que las cosas realmente no eran tan malas, y esa idea empezó a ganar en mi mente: no es tan malo. Quiero decir, comparado con la situación de inestabilidad de hace solo unos días, cuando el qué y el por qué habían sido oscuros, esto fue mucho mejor. Y en un nivel totalmente diferente, yo diría que sí, probablemente fue mucho mejor. La soledad de Mei Misaki y yo, alejados de toda la clase, en otras palabras, equivale a la libertad para mí y para Mei, aparte de toda la clase, como si tal vez me entretuviera en fantasías ligeramente infantiles a veces. Ahora, no importaba cómo nos comportáramos Mei y yo en el aula de la clase 3 de tercer curso, no importaba de lo que habláramos, nadie sería capaz de decir una palabra al respecto. Todos tenían que fingir que no veían ni oían nada, incluso si Mei se tiñese el cabello de algún color alocado. Incluso si de repente me pongo a cantar en medio de la clase, o me pongo de pie encima de mi mesa. Incluso si empezásemos a discutir en voz alta planes para robar un banco. Incluso entonces, lo más probable es que todo el mundo siguiera fingiendo que no podía vernos ni oírnos. Ni siquiera si nos abrazáramos como amantes en medio de la sala. Detente ahí, Koichi. Será mejor que frenes las fantasías de este tipo, dadas las circunstancias actuales. ¿Entendido, muchacho? En fin, en cierto sentido, esto ofrecía un ambiente increíblemente pacífico y discreto que nunca habría podido conseguir en un entorno escolar ordinario. Yo también interpreté la situación de esa manera. Y, sin embargo, detrás de la calma y la tranquilidad, por supuesto, perduraban la tensión y la cautela, la ansiedad y el miedo, el temor, ineludible, provocado por la constante pregunta de si los desastres de este año iban a seguir ocurriendo. Así había transcurrido algo más de una semana desde que comenzó esta etapa de nuestras vidas. Incluso cuando el mes de junio estaba a medio camino, no había habido nuevos incidentes. Creo que el número de veces que Mei se quedó en casa y faltó a clase durante este periodo se redujo considerablemente. En cambio, para mí han subido. No hay duda de ello. Pero, aunque el asunto habría sido normalmente motivo de alarma para un educador, el tutor, el señor Kubodera, nunca me reprendió por ello. Y de ninguna manera pudo informar a mis abuelos, que eran mis tutores aquí en Yomiyama. Según Mei, cuando había reuniones de padres y profesores para el asesoramiento sobre la colocación en la escuela secundaria, o cualquier otra cosa, organizaban que otro profesor asistiera a la reunión por el alumno que no estaba. De vez en cuando, la profesora adjunta, la señora Mikami, también se mostraba muy agonizante. Mentiría si dijera que eso no me molestaba. Pero no podía expresarle mis quejas. Realmente no creo que pudiera hacerlo. Seguía bien las clases. Lo más probable era que los profesores me dieran un masaje en el registro de asistencia, y si podía superar los exámenes. ¿Cuál era el problema? Salvo que ocurriera alguna locura, entrar en el instituto iba a ser pan comido gracias a los contactos de mi padre, así que, estas pequeñas rebeliones habían sido mi única opción. Y el pensamiento surgió por sí solo: no hay nada malo en ello, ¿verdad? 2. Mei y yo, los dos no existentes, subíamos a menudo al tejado del edificio los días que no llovía. A veces también almorzábamos juntos allí arriba. Degustaba la comida casera de mi abuela, como siempre. Mei solía picar algo de pan mientras bebía té de lata. ¿Kirika no te hace los almuerzos? A veces. Cuando le apetece. La respuesta de Mei a mi pregunta fue indiferente. Sin ningún lamento serio ni autocompasión. Quizás una o dos veces al mes. Pero para ser honesta, tienen un sabor horrible. ¿Cocinas para ti o algo así? No. Y aquí también, el movimiento de su cabeza fue indiferente. Puedo calentar cosas ya hechas, pero eso es todo. No es eso lo que hace todo el mundo. Soy bueno cocinando, en realidad. ¿Lo eres? Estaba en el club de artes culinarias en mi última escuela. Eso es diferente. No es algo que quisiera escuchar de Mei. Entonces,
¿Puedes cocinarme algo alguna vez? ¿Qué? Claro. Un día de estos, respondí tras un momento de vacilación. ¿Qué tan lejano sería ese día? La idea, a medias, se me ocurrió mientras respondía. Hablando de eso, tú solías estar en el club de arte, ¿verdad? Cuando estaba en primer año, sí. Conozco a Mochizuki desde entonces. ¿Y ahora? ¿Qué quieres decir? ¿Estás en el club de arte ahora? No había club de arte en segundo año. O supongo que quiero decir que pusieron el club en pausa, pero volvió a empezar este abril, ¿no? Sí, y aparecí un par de veces en abril. Pero una vez que empezó mayo, eso fue todo, lo que quiere decir que no podía ir más porque se había convertido en no existente. ¿La señora Mikami también fue la patrocinadora en su primer año? Hubo una ligera pausa durante la cual Mei me miró a la cara antes de responder. La señora Mikami también lo era, sí. Había otro profesor de arte que era el principal patrocinador. Pero en nuestro segundo año, ese profesor se trasladó a otra escuela, así que el club había entrado en pausa durante un año hasta que la señora Mikami se decidió a asumir el patrocinio exclusivo del club, Ya veo, eso me recuerda. Una vez estuviste haciendo un dibujo aquí arriba. ¿Recuerdas? La primera vez que nos encontramos aquí arriba, llevabas un cuaderno de dibujo. ¿Lo hacía? También te vi con el mismo cuaderno de dibujo en la biblioteca de secundaria. Terminaste el dibujo que estabas haciendo. Por ahora, había hecho un dibujo de una hermosa joven con rótulas. Recordé cómo Mei había dicho, voy a darle a esta chica unas alas enormes, como lo último. ¿Ya le pusiste las alas? Sí, claro. Los ojos de Mei bajaron, ocultando una sombra de tristeza. Te dejaré verlo uno de estos días, ¿de acuerdo? Un día de estos, ¿eh? ¿Qué tan lejos en el futuro sería eso? A medida que avanzábamos en esta conversación innegablemente trivial, sentí que pasábamos mucho tiempo hablando de mí, aunque no estaba respondiendo a un número inusual de preguntas. Hablé de que mi padre estaba en la India, sobre mi madre muerta, sobre mi vida antes de venir a Yomiyama y sobre mi vida después, sobre mis abuelos, sobre Raiko, sobre mi pulmón colapsado y mi hospitalización, sobre la señora Mizuno, pero, a menos que le hiciera una pregunta concreta, no se esforzaba en hablar de sí misma. De hecho, incluso cuando le preguntaba algo, la mayoría de las veces se resistía a responder o daba vueltas al asunto. ¿Qué haces para divertirte? Dibujar. Incluso intenté hacerle preguntas formalmente así. En realidad, me gusta más mirar los cuadros que dibujarlos, creo. Sí, incluso entonces solo me refiero a los libros de arte, en realidad. Tenemos una tonelada de ellos en mi casa. ¿Has estado alguna vez en una exposición de arte? Viviendo en un pueblo rural como este, no tienes muchas oportunidades para ello. Me dijo que prefería el arte occidental anterior al impresionismo. Y que en realidad no le interesaban los cuadros como los que pintaba su madre, Kirika. ¿Y las muñecas? Pregunté en un impulso. ¿Qué piensas de las muñecas que hace Kirika? ¿Tampoco te gustan mucho? Bueno, ya sabes. En un reflejo de sus palabras, una nube ambigua apareció en su expresión. No las odio. Y hay algunas que me gustan, pero decidí no insistir más. En el tono más desenfadado que pude, le dije, deberías venir a visitarme a Tokio alguna vez. Iremos a visitar los museos de arte. Te los enseñaré, bien. Algún día. Algún día. ¿Qué tan lejos en el futuro estaría eso de este momento? De nuevo, el pensamiento surgió en mi mente a medias. 3. ¿Quieres ir a echar un vistazo a la sala del club de arte? Fue durante el almuerzo del jueves 18 de junio cuando Mei lo sugirió. Había estado lloviendo a cántaros todo el día, así que no había manera de que pudiéramos comer en el techo. Aún así, los dos que no estábamos allí, nos resistíamos a comer en el aula como todos los demás. Cuando terminó la cuarta hora, fue como si nos hubiéramos hecho una señal, ambos nos levantamos inmediatamente de nuestros pupitres y salimos del aula. Fue entonces cuando Mei hizo la sugerencia. Se me ocurrieron solo lugares menos interesantes a los que ir, así que acepté rápidamente. Claro, la sala del club de arte estaba en la primera planta del edificio 0, en el extremo oeste. Originalmente, la sala había sido un aula normal. Se había dividido en dos y ahora era la mitad de grande y se utilizaba como sala del club de arte. La siguiente sala era la del club de cultura. Había un cartel colgado en la puerta que decía, Sociedad Histórica Local. Oh, gritó alguien nada más entrar. Ya había alguien dentro, dos chicas que nunca había visto antes. A juzgar por los colores de sus etiquetas, una era de segundo año y la otra de primero. La de segundo año tenía una cara estrecha y tranquila y una cola de caballo, mientras que la de primero tenía una gran cara de bebé y gafas con montura roja. Misaki-senpai,
exclamó la segundo año con la cola de caballo. Ella parpadeó asombrada. ¿Qué estás? Me apetecía venir, respondió Mei con su habitual sequedad. ¿No has dejado el club? Me estoy tomando un descanso. OHH, ¿en serio? Esto fue desde la de primer año con las gafas. Parecía que estas chicas no se habían enterado de la situación especial de la clase 3 de tercer año, aunque como había una regla que decía no decirle a nadie fuera de la clase, eso no era sorprendente. Empezaron a hablar con Mei con total normalidad, lo que era la mejor prueba de todas. ¿Quién es ese?, preguntó la de segundo año, mirándome. Mei respondió rápidamente, mi compañero de clase, Sakao Kibahara. También es amigo de Mochizuki. OHH, ¿en serio? La de primer año. Su respuesta fue exactamente en el mismo tono, como si estuviera reproduciendo una grabación predeterminada. Su expresión era exactamente la misma, también, y tenía una especie de sonrisa tímida. Urk. Esto podría no ser tan impresionante para mí. Me dijo que estaba interesado en el club de arte, así que lo traje, dijo Mei, ofreciendo una explicación suficiente. OHH, ¿en serio? ¿Te vas a apuntar?, me preguntó la de segundo año, descolocándome por completo. No iba a... Quiero decir, no sé. Yo, mientras me esforzaba por responder, Mei se deslizó entre las dos chicas. La seguí y entré en la habitación. Estaba mucho más ordenada de lo que esperaba, de alguna manera. En el centro de la sala había dos grandes mesas de trabajo exactamente iguales a las de la sala de arte. En una de las paredes se habían instalado taquillas para los miembros del club, y en la pared opuesta había grandes estanterías de acero con material artístico y un montón de otras cosas ordenadas en ellas. Mochizuki no ha cambiado, comentó Mei, acercándose a uno de los varios caballetes que se habían colocado en la sala. Al mirarlo, vi una copia del grito de Munch. No era una copia exacta. Los detalles del fondo eran probablemente bastante diferentes del cuadro original, y el hombre con las manos sobre las orejas se parecía a Mochizuki. Y precisamente en ese momento, entró el propio Yuya Mochizuki. Oh, senpai, Mochizuki-senpai. Al oír las voces de las dos chicas, me giré y allí, en la puerta, estaba Mochizuki. En cuanto nos vio, su cara se transformó, como si se hubiera topado con un fantasma o algo así. ¿Podrían venir conmigo un momento, ahora?, dijo a las chicas, sin dejar de mirarnos. Necesito su ayuda con algo ahora mismo. OHH, ¿en serio? Pero Misaki-senpai está realmente aquí por una vez. Solo vengan conmigo. Y así, Mochizuki salió de la habitación, prácticamente arrastrando a las dos chicas con él. Volviéndose hacia el pseudo grito en el caballete, Mei dejó escapar una risita silenciosa. Era contagiosa, y reprimí mi propia risa. Sería difícil tratarnos como si no estuviéramos allí e ignorarnos con esas dos forasteras allí, ya que no sabían lo que estaba pasando, y por supuesto no podía explicárselo. Por eso había necesitado salir de allí como fuera. Pero, ¿qué iba a inventarse exactamente Mochizuki para que esas chicas le ayudaran, de inmediato? Mientras mi imaginación trabajaba en ello, empecé a sentir pena por él. Mei se alejó del pseudo grito y se dirigió al fondo de la sala. Sacó algo de las sombras de las taquillas. Una tela blanca lo envolvía todo, pero su forma me decía que también era un caballete. Mei retiró suavemente la tela. Un lienzo francés de tamaño 10 estaba sentado en él hacia atrás. Mei dio un suspiro y giró el lienzo hacia el frente. Era una pintura al óleo a medio terminar. No necesité preguntar para saber qué tenía que ser de Mei. El lienzo mostraba el retrato de una mujer vestida de negro. Sus rasgos revelaban a simple vista que se trataba de su madre. Sin embargo, extrañamente, la cara se estaba partiendo en dos. Desde la parte superior de la cabeza, pasando por la frente, las cejas, la nariz y la boca. Toda su cara estaba siendo abierta en forma de V. Tal era el tema de esta pintura. En la mitad derecha del rostro desgarrado, pude distinguir una leve sonrisa. Y en la izquierda, una expresión de dolor. El cuadro no mostraba sangre ni estructuras subcutáneas, por lo que no parecía nada gráfico. Pero era bastante grotesco, y de muy mal gusto. Al menos no lo han tirado, supongo, murmuró Mei. Si alguien como Akazawa estuviera en el club de arte en lugar de Mochizuki, puede que lo haya destruido con el argumento de que no se puede permitir que exista la pintura de alguien que no está. Eso es probablemente lo que Mei estaba insinuando. ¿Te lo vas a llevar a casa?, pregunté. No. Mei sacudió ligeramente la cabeza y volvió a dar la vuelta al lienzo. Envolvió la tela alrededor del caballete y lo devolvió a la sombra de las taquillas. 4. Justo cuando salimos de la sala del club de arte y volvimos al pasillo, nos encontramos con la señora Mikami. Naturalmente, tuvimos que ignorarla. Y ella tenía que ignorarnos. Lo entendí,
Pero mis pasos se detuvieron inadvertidamente por un momento. Tal vez por eso la señora Mikami también se detuvo, y luego desvió la mirada hacia nosotros, incómoda. Me pareció ver que sus labios temblaban como si fuera a decir algo. Pero puede que fuera mi imaginación. Al fin y al cabo, todo ocurrió en el breve lapso de unos pocos segundos en la sala poco iluminada. Los jueves, la quinta hora, nuestra siguiente clase, era de arte con la señora Mikami, pero no pensábamos ir. Debido a la naturaleza de la clase, la profesora y el resto de la clase obviamente lo tenían más fácil cuando los dos, no existentes, estaban ausentes. Lo mismo ocurría con la clase ampliada de la sexta hora. ¿Qué vamos a hacer en el próximo periodo?, le pregunté a Mei en voz baja mientras caminábamos lado a lado por el pasillo. Vamos a la biblioteca, respondió ella. La biblioteca secundaria, obviamente. También podríamos almorzar allí. 5. Así, cuando sonó el timbre para empezar el quinto periodo, estábamos en la biblioteca secundaria. Cuando llegamos, no había nadie más allí y ni rastro del bibliotecario, el señor Chibiki. Mei se sentó en una de las sillas que rodeaban la gran mesa y empezó a leer un libro que había traído. Cuando lo sacó de su bolso, pude ver el título, La multitud solitaria. ¿Qué tipo de libro es ese?, me pregunté. Parecía completamente ajeno al género en el que la señora Mizuno y yo nos habíamos especializado, al menos. Lo tomé prestado de la biblioteca principal, dijo Mei, con los ojos puestos en el libro abierto. El título me habló de algo. ¿La multitud solitaria? 1. Está escrito por un hombre llamado Risman. David Risman II, ¿has oído hablar de él? No. Parece algo que tu padre tendría en su biblioteca. Ese tipo de libro, es interesante, Marem? Supongo. Me acerqué a la misma estantería que el señor Chibiki me había señalado la última vez que había estado aquí, solo. En el mismo lugar que recordaba, encontré el objeto que buscaba, el anuario de 1972. Lo bajé de la estantería y volví a la mesa grande. Elegí un lugar a 2 asientos de Mei y me senté, luego abrí el anuario. No era porque quisiera volver a ver el aspecto de mi madre en la escuela secundaria. Había recordado algo que quería comprobar. Encontré la página de la clase 3 de tercer año y escudriñé la foto de grupo en la página de la izquierda. En el quinto lugar de la derecha, en la segunda fila, estaba mi madre, de tercer curso de secundaria, con una sonrisa un poco tensa. Delante de ella, a una ligera distancia de las filas de estudiantes, en el lado derecho, había un hombre. Llevaba un blusón pálido sobre su cuerpo de sauce, una mano apoyada en la cadera, con una sonrisa más alegre que la de cualquiera de los estudiantes. Era. Sí, eso es lo que pensaba. ¿Cuál es tu madre? La voz de Mei llegó desde atrás, sorprendiéndome tanto que casi grité. Por el amor de Dios. Nos separaban apenas 3 metros. Como no me había dado cuenta de que estaba de pie, controlando mis nervios, señalé la foto. Ella, HMM. Mei echó un vistazo al anuario por encima de mi hombro, mirando fijamente la imagen del rostro de mi madre. Ritsuko, murmuró. HMM, puedo verlo. Finalmente, asintió con la cabeza, aparentemente satisfecha. Luego sacó la silla a mi derecha, se sentó en el borde de esta y me preguntó lo siguiente: ¿de qué murió tu madre? Inconscientemente, dejé escapar un suspiro. Me dio a luz aquí, y luego ese verano, era julio. No estaba muy bien después, y sufrió un resfriado que se convirtió en algo peor. Eso había sido hace 15 años. Supongo que, para ser más exactos, había sido hace 14 años y 11 meses, echando cuentas. De todos modos, ¿sabías esto? Esta vez la pregunta la hice yo. Observé disimuladamente el rostro de Mei de perfil. Me pareció que el parche sobre su ojo izquierdo parecía hoy más sucio que de costumbre. Mira al tutor de la clase 3 de ese año. El hombre del blusón pálido en el borde derecho de la foto de grupo. Ahora parece totalmente diferente, Mei respondió. Es la primera vez que veo una foto de entonces. Sí. El tutor de su clase era un joven apuesto. Enseñaba estudios sociales y supervisaba el club de teatro o algo parecido. Era un educador bastante entusiasta. Creo que los estudiantes pensaban bien de él. Sí, eso es lo que había dicho mi abuela mientras repasaba sus recuerdos de antaño. Ella había estado hablando sobre el hombre de esta foto. Aunque hace 26 años solo tenía 25 años, ahora tendría más de 50, las edades coincidían. Pero cuando había mirado este anuario la última vez y me había fijado en él, al igual que me había pensando en lo mucho que había cambiado en 26 años, comprobé el nombre del profesor impreso debajo de la foto, para estar seguro. Y tenía razón. Decía: Señor Tatsuji Chibiki, ¿puedo comprobar algo más?, pregunté,
levantando mis ojos del anuario y volviéndolos hacia Mei. La semana pasada en tu casa, cuando explicaste todo lo que está pasando, seguiste diciendo que lo habías escuchado de alguien. ¿Era así? Tienes razón. Mei asintió con una sonrisa divertida. Estaba hablando del señor Chibiki. 6. Poco después apareció el señor Chibiki, el maestro de la biblioteca secundaria, justo después de devolver el anuario de 1972 a la estantería. Hoy son 2, nos llamó al darse cuenta de que estábamos allí, y se fue inmediatamente detrás de su mostrador. Eso fue todo lo que dijo. Iba vestido con su habitual ropa negra y gafas de montura negra, y su cabello pajizo y salado complementaba su rostro pálido y delgado. Estaba muy lejos de ser el educador entusiasta que recordaba mi abuela. Ya llevamos 2 personas que no están, respondió Mei, levantándose de su silla. Apoyando ambos codos en el mostrador, el señor Chibiki dijo, eso parece. He oído algo al respecto. ¿Crees que va a funcionar? Bueno, ahora, su expresión se endureció ligeramente antes de responder. No puedo decirlo, para ser sincero. Nunca se ha intentado antes. Entonces sus ojos se desviaron hacia mí. ¿Ahora entiendes la situación, Sakakibara? ¿Es así? Sí, pero, ¿no te lo crees? ¿No es eso? Bueno, sí, lo es. Una parte de mí todavía no puede creer en ello completamente, supongo. Ya veo. Con los codos apoyados en el mostrador, el bibliotecario, todo de negro, se hundió los dedos en el cabello. Supongo que no puedo culparte. Si yo estuviera en tu lugar y escuchara una historia como esa de la nada. Absolutamente. Su mano se detuvo, con el cabello todavía atrapado en su agarre, y sus cejas se apretaron bruscamente. Sin embargo, continuó, esto es cierto. Se trata de un fenómeno que tiene lugar en nuestra escuela, en nuestra ciudad de Yomiyama. Un fenómeno, Las palabras que Mei había pronunciado la semana pasada, atribuyendo la explicación a alguien, surgieron de mi memoria. No es algo que una persona pueda haber hecho. Ese es el tipo de fenómeno. ¿Qué es? Ella había utilizado un término similar. Ella también me había dicho, por eso esto es diferente de lo que tú llamarías una maldición. Cuando me di cuenta de que ese alguien era la persona que estaba delante de mí, todo tipo de detalles parecían encajar. Mientras trataba de imaginar el hecho de que este hombre que había sido el tutor de la clase 3 de tercer año hace 26 años, ahora, 26 años después, había cambiado de función para convertirse en bibliotecario y seguía en la escuela, mientras trataba de imaginar cómo había sucedido. Me levanté y me dirigí a la barra junto a Mei. Así que eras profesor de estudios sociales y patrocinabas el club de teatro. Y hace 26 años, estabas a cargo de la clase 3 de tercer año, así que conocías a mi madre. Así es. Supongo que te diste cuenta cuando viniste la última vez y miraste el anuario. Sí. Pero, ¿cómo has acabado aquí? Es una pregunta difícil de responder. Lo siento, no hay necesidad de disculparse. ¿Misaki no te lo ha contado? Miré a Mei. No, no lo hizo. Ya veo. El señor Chibiki miró el reloj de la pared. Habían pasado algo más de 30 minutos desde el comienzo del quinto periodo. Tienes arte este periodo los jueves, ¿no? Supongo que ambos se perderán la clase extendida del próximo periodo también. Mei y yo intercambiamos una rápida mirada y luego ambos asentimos. Pensamos que todos se sentirían mejor si no estuviéramos allí, no hay duda. Has tomado la decisión correcta. Señor. Decidí plantear una pregunta que se me acaba de ocurrir. Está bien que no nos ignore. ¿Podrías dejar de llamarme, señor? Señor Chibiki, está bien, está bien. Es porque no tengo ningún vínculo con su clase, verás. Los que no tienen ningún vínculo directo con la clase 3 de tercer año son lo que se podría considerar seguros. Así que incluso si interactúo con ustedes dos normalmente, no debería tener ningún efecto. Sí, por supuesto. Obviamente, por eso me había podido venir de vez en cuando y sacarle toda esa información. Ahora, en cuanto a tu pregunta anterior, continuó el señor Chibiki, bajando a la silla del otro lado del mostrador, ¿por qué no aprovecho esta oportunidad para contarte una historia? Misaki solo ha escuchado fragmentos hasta ahora. 7. Para ser sincero, no me gusta hablar demasiado de lo que ocurrió hace 26 años. Aunque puede que sea la última persona de esta escuela que vivió directamente el suceso. Tercer año de la clase 3, hace 26 años. La muerte de Misaki, que era popular entre todos. Y luego, nadie tenía malas intenciones, dijo el señor Chibiki en voz baja y con voz entrecortada. Todavía era joven y me aferraba a ciertos ideales como educador. Me comportaba como me parecía correcto. Los alumnos hacían lo mismo. Aunque ahora me parece una forma de pensar superficial. Como resultado, eso se convirtió en el detonante y,
por así decirlo, las puertas de la muerte, se abrieron en esta escuela. Me siento responsable de ello. También me siento responsable por no haber podido detener los desastres que comenzaron al año siguiente. Por eso me he quedado en esta escuela. Dejé de ser profesor y me convertí en bibliotecario, lo que en parte fue una huida. ¿Huir? Intervengo sin querer. ¿Cómo va eso de huir? La mitad de la razón por la que dejé de ser profesor fue el remordimiento en mi conciencia. De que no tenía derecho a ser profesor. Pero la otra mitad fue el miedo a que, si volvía a ser el tutor de la clase 3 de tercer curso, podría ser la siguiente persona en ser arrastrada a la muerte. Así que huí. ¿Los profesores también mueren? Si son el tutor o el ayudante del profesor, sí. Porque son miembros de la clase 3 de tercer año. Los profesores que se limitan a supervisar las clases están fuera de alcance. Oh, entonces, me di cuenta de algo entonces. La forma en que Yuya Mochizuki había estado constantemente obsesionado con lo mucho que la señora Mikami había salido últimamente. Así que no solo se había preocupado por la salud de la profesora que le gustaba. Realmente le había preocupado que la siguiente de las calamidades le hubiera ocurrido a ella, ya que era la profesora asistente de nuestra clase. Por eso me escapé, repitió el señor Chibiki, pero no quería huir del todo de la escuela. Por suerte, el puesto en la biblioteca quedó disponible, así que decidí quedarme aquí. Estar siempre aquí para ver cómo se desarrollan las cosas. Ah, pero ahora me he adelantado. Los labios del señor Chibiki se curvaron con bastante desprecio hacia sí mismo, y movió la cabeza lentamente de un lado a otro. En ese momento pregunté, ¿la Misaki de hace 26 años, era un chico o una chica? Era un hombre. Obtuve mi respuesta como si nada. Misaki era su nombre de pila. Escrito con el carácter de Kao, como en Kao-Cad 3. ¿Cuál era su apellido? Yomiyama. ¿Perdón? Era Yomiyama. Igual que el nombre de esta ciudad. Su nombre completo era Misaki Yomiyama. ¿Su apellido era Yomiyama? Bueno, supongo. Como el señor Adachi que vive en el barrio de Adachi o la señora Musashino de la ciudad de Musashino. Miré a Mei. Mei también me miró y negó ligeramente con la cabeza. Probablemente se refería a que, yo tampoco lo sabía hasta que lo dijo hace un momento. ¿Así que Misaki tuvo un accidente de avión o algo así? Pregunté, comprobando la historia con él. Fue un incendio. La respuesta fue tan fácil de obtener como la anterior. Una historia como esta suele cambiar y adornarse a medida que pasa de una persona a otra. Por alguna razón, parece que se ha puesto de moda una versión que implica un accidente de avión, pero en realidad fue el incendio de una casa. Una noche de mayo, la casa de Misaki Yomiyama quedó completamente destruida por un incendio. Y toda su familia murió. Tanto sus padres como su hermano pequeño, que era un año menor que él. ¿Qué lo causó? Nadie lo sabe. Decidieron, al menos, que no había sido un crimen. Aunque hay una versión de la historia que dice que fue un meteorito. ¿En serio? La casa de Misaki estaba en las afueras del oeste de la ciudad, cerca de Asamidai. Hubo testimonios de que una enorme estrella fugaz fue vista cayendo cerca de allí esa noche, así que la gente dice que eso pudo haber causado el incendio. Aunque nunca he oído que se haya identificado ningún rastro. Así que esto no es más que otro rumor, supongo. Esos son los hechos que rodean la muerte de Misaki Yomiyama hace 26 años, tal y como lo recuerdo. Sin embargo, los ojos del señor Chibiki bajaron a sus manos. Su voz bajó aún más cuando añadió, sin embargo, no tengo la certeza de que mis recuerdos sean totalmente correctos. ¿Qué? Puede ser que haya una laguna, o que se haya hecho una modificación de alguna parte de ellos. Sin que me haya dado cuenta. Y no me refiero simplemente a que los recuerdos sean de hace mucho tiempo, ¿cómo decirlo? Si no me esfuerzo continuamente en prestar atención, mis recuerdos de estos eventos tienden a volverse borrosos. Más que cualquier otro desorden ahí dentro. No sé por qué, pero así parece, aunque puede que no les encaje del todo cuando se los explique. La retroalimentación de entrar en el reino de la leyenda, estas fueron las palabras y la imagen que aparecieron de repente en mi mente, y la foto de grupo después de la graduación, en la que Misaki apareció, aunque no podía estar allí. Pregunté, quiero decir, señor Chibiki, ¿la ha visto? Lo hice. El señor Chibiki asintió con la cabeza y luego miró al techo por un momento. Yo también salí en esa foto, en la vieja aula del antiguo edificio de la escuela. Unos días después, los alumnos empezaron a revolverse y varios de ellos me trajeron la foto en cuestión. Me la empujaron. Parecía absolutamente que el chico muerto estaba en ella. Misaki Yomiyama. De hecho, creo que Rizuko fue una de las que vino a verme entonces. ¿Mi madre? Tal y como lo recuerdo. Eso es. ¿Todavía tienes esa foto? No.
La boca del señor Chiviki se tensó. Me hicieron otra impresión, pero la tiré. Al ver todo lo que pasó después, me asusté, para ser sincero. Incluso pensé que los desastres ocurrían porque esa cosa existía. Suspiré y se me puso la piel de gallina en ambos brazos. Vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo?, dijo el señor Chiviki, dejando caer sus ojos a sus manos una vez más. Al año siguiente, yo estaba a cargo de una clase de primer año, así que solo sé lo que pasó en la clase 3 de tercer año ese año desde una perspectiva en tercera persona. Como les faltó un pupitre y una silla al comienzo del primer semestre. Como cada mes moría al menos uno de los alumnos de la clase o sus familiares. Incluso cuando escuché las historias, nunca establecí activamente la conexión con lo que había sucedido el año anterior. Lo único que hice fue sentirme triste por las terribles desgracias que seguían sufriendo. Al final, 16 personas relacionadas con la clase perdieron la vida en ese año. Una vez terminada la ceremonia de graduación, el profesor a cargo de la clase 3 de tercer año me dijo algo. Parece que un estudiante extra se había abierto camino en la clase durante el año. Que una persona extra, que no podía estar allí, se había infiltrado en la clase. Dijo que en cuanto terminó la ceremonia de graduación, el alumno desapareció y fue entonces cuando se dio cuenta que el hermano pequeño de Misaki era la persona extra que no podía estar allí, ya que había muerto el año anterior. Eso parece. Pero... Los bordes de los labios del señor Chiviki se crisparon, y dudó unos instantes antes de responder. Me parece más correcto decirte que, sinceramente, no podría decirlo. ¿No te parece raro? ¿No te lo ha dicho la señorita Misaki? Los que están directamente involucrados en este fenómeno, que afecta a la clase 3 de tercer año, no pueden retener sus recuerdos sobre quién es la persona extra de la clase durante mucho tiempo. El recuerdo se desvanece con el tiempo, y luego desaparece. El hecho es que, cuando pasó un mes, el profesor que me reveló la situación había olvidado por completo lo que había ocurrido, e incluso mi recuerdo se volvía poco fiable. Solo porque en su momento tomé notas al respecto en un cuaderno, apenas lo recuerdo. Supongamos que se rompe un dique y el agua del río inunda la ciudad. Es como si el agua finalmente retrocediera, la metáfora que Mei me había contado la semana pasada, la que escuchó de alguien. El hecho de que hubo una inundación permanece, sin duda, pero después de que el agua se retira, el recuerdo de lo que se inundó y de la gravedad de la inundación comienza a difuminarse. Es así. Es más bien que no pueden evitar olvidar, no que estén obligados a hacerlo, supongo. El mismo tipo de fenómeno ocurrió también en la clase 3 del año siguiente, y muchas personas murieron. Los implicados empezaron a reconocer que esto era extraño y que algo estaba pasando. Y entonces, el señor Chiviki enredó los dedos de su mano derecha en su cabello pajizo, despeinándolo. Y al año siguiente, en 1976, me asignaron de nuevo el cargo de la clase 3 de tercer año. Fue entonces cuando lo experimenté. Como miembro de la clase que la gente ya había empezado a llamar maldita. 8. El año anterior, 1975, había sido un año malo. Aferrándose a la esperanza de que tal vez esas cosas ya no iban a suceder, el señor Chiviki se hizo cargo de la clase 3 de tercer año para 1976. Sin embargo, ese fue un año encendido. El resultado fue que, en un año, 5 estudiantes de la clase 3 de tercer curso y 9 de sus familiares directos perdieron la vida, un total de 14 personas. Al accidente le siguió la enfermedad, el suicidio, el asesinato. Fueron muchas las formas en las que murieron. Quizás sea esta aula la que está maldita, pensó el señor Chiviki. Así que recurrió a la escuela y trató de cambiar de aula. Eso fue justo después de las vacaciones de verano. Pero los meses de desastres no cesaron. Después de la ceremonia de graduación de marzo, la persona extra que no podía estar allí, es decir, la baja, desapareció. Y aunque había sido el tutor de la clase, el señor Chiviki dijo que simplemente no podía recordar quién había sido la persona extra. Más tarde, había recopilado información y había encontrado el nombre de una persona que parecía ser un candidato probable, pero los recuerdos no estaban ahí como algo que él hubiera experimentado realmente. ¿Lo había olvidado? En ese momento no había comprendido del todo este problema con los recuerdos de los implicados. Mientras le escuchábamos contar la historia, la quinta hora terminó y el comienzo de la sexta hora nos dejó muy atrás. Fuera, la lluvia seguía cayendo. En el transcurso de esa hora, se había vuelto bastante intensa. Las viejas y mugrientas ventanas de la biblioteca temblaban con el viento y las gotas de lluvia golpeaban de vez en cuando los cristales. Y 3 años después, volví a tener la oportunidad de ser tutor de la clase 3 de tercer curso. Me planteé dejar mi trabajo, pero no estaba en condiciones de hacerlo. Recé para que ese año fuera un año de descanso, pero no fue así.
El señor Chibiki continuó su relato en voz baja, y Mei y yo seguimos escuchando, sin mover un músculo. Ese año fue el primero en que probamos una modesta contramedida sugerida por la escuela. Cambiamos las denominaciones de las clases de la antigua, clase 1 minuto, clase 2 minutos, etc. A, clase B, etc. La clase 3 de tercer año se convirtió en la clase C de tercer año. Pensamos que tal vez si se cambiaba el nombre del sitio, la maldición podría romperse, pero así que no había funcionado. Mei me lo había contado, así que ya lo sabía. Habían considerado y puesto en práctica todo tipo de contramedidas diferentes, pero ninguna de ellas había surtido efecto. Porque finalmente, después de todo lo demás, habían encontrado una manera eficaz de contrarrestar la situación, es decir, esta táctica de tratar a alguien como si no estuviera, en lugar de la persona extra de la clase. El resultado fue el mismo. Muchas personas murieron también ese año. El señor Chibiki soltó un largo suspiro de frustración y luego nos miró a través de su flequillo para medir nuestras reacciones. Lo único que pude hacer fue asentir en silencio. Parece que la persona extra de ese año era una chica que había muerto en la clase 3 de tercer año en el 76. Una vez que terminó la ceremonia de graduación y eso se hizo evidente, inmediatamente tomé nota de su nombre. Así, incluso después de que mis recuerdos sobre la persona extra hubieran desaparecido, pude asegurarme de que eso es lo que pasó. Fue en ese momento cuando también empecé a darme cuenta de que la persona extra que se infiltró en la clase parecía ser una baja aparecida al azar entre las filas de las personas que habían perdido la vida en los desastres provocados por el fenómeno. Hasta ese momento, el señor Chibiki dio otro largo suspiro. Ese fue el último año antes de dejar de ser profesor. Ya han pasado 18 años. El director de entonces se empeñó en que no se hicieran públicas las conversaciones sobre una maldición o lo que fuera. Pero, al mismo tiempo, me trató con la consideración que pudo, y pude seguir en la escuela como bibliotecaria. He estado aquí desde entonces. Aquí dentro, vigilando, como sigo haciendo. Decidí que observaría el fenómeno de cada año como un tercero. Y, bueno, a veces los estudiantes aparecen para hablar conmigo, como ustedes dos. El señor Chibiki se interrumpió y volvió a mirar hacia nosotros para medir nuestras reacciones. Su rostro mostraba que la tensión que había soportado durante toda la conversación se había relajado considerablemente. Intervine. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué es? Misaki me dijo que mientras la persona extra, la baja, se esconde en la clase, los registros y los recuerdos parecen ser manipulados por todas partes. Así que los detalles que normalmente no tendrían sentido si lo tienen y nadie se da cuenta de la verdadera identidad de la baja. ¿Sucede eso realmente? Realmente lo hace. No detecté ni un ápice de duda en la respuesta del señor Chibiki, pero es inútil preguntar por qué o cómo se hace. Porque por mucho que lo cuestiones, no se puede explicar con una lógica perfecta. Lo único que puedes hacer es decirte a ti mismo que el fenómeno funciona así. No pude decir nada, tal vez no lo creas. Bueno, no me hace dudar de la idea más de lo que ya lo hacía. Ya veo. El señor Chibiki se quitó lánguidamente las gafas, y luego rebuscó en un bolsillo de sus pantalones antes de sacar un pañuelo arrugado. Se limpió los lentes durante un largo momento, luego, entonces, levantando la cabeza, devolvió las gafas a su sitio y fijó sus ojos en nosotros. Sí, también puedo mostrárselo. Probablemente sea la forma más rápida. Luego abrió un cajón del escritorio empotrado en el otro lado del mostrador. Tras hurgar ruidosamente en su contenido durante unos instantes, sacó algo. Era una carpeta con una cubierta negra oscura. 9. Echa un vistazo a estos ejemplos. Ilustran bastante bien la situación. El señor Chibiki nos tendió la carpeta al otro lado del mostrador. La tomé de sus manos, con los dedos apoyados nerviosamente en la portada. Guardo copias de las listas de clase de tercer año aquí. 27 años, desde 1972 hasta este año. Están archivadas en orden con las listas más nuevas arriba, así que los años van hacia atrás. Volví a poner la tapa mientras me explicaba su sistema. Y tenía razón, las dos primeras páginas correspondían a 1998, es decir, la lista de clases del actual tercer curso. El señor Kuera y la señora Mikami. Los nombres del tutor y de la profesora adjunta aparecían claramente, y debajo se extendía la lista de apellidos de los alumnos. Mi nombre, Koichi Sakaaki Bahara, estaba escrito a mano en la última fila de la página 2. Porque yo era un estudiante transferido que había empezado tarde. Y entonces, a la izquierda de dos nombres, Yukari Sakuragi y Kota Kabayashi, se había escrito una X con bolígrafo rojo.
Sus nombres e información de contacto estaban en la lista, y en el espacio de la derecha alguien había escrito junto a Sakuragi, 26 de mayo, accidente en la escuela, y, el mismo día, madre, Mieko, accidente de coche, y junto a Takabayashi, 6 de junio, enfermedad. Había otro, en el espacio a la derecha de la fila de Takeru Mizuno estaba escrito, 3 de junio hermana mayor, Sanae, accidente en el trabajo. Echa un vistazo al año anterior, el año pasado había sido un año malo. Debe ser por eso que me dijo que buscara el año anterior, razoné. Hice lo que me dijo y abrí la página en la que se había archivado la lista de clases de 1996. Seguro que ya te has dado cuenta, pero los nombres con una X roja al lado son las personas que murieron ese año. También hay notas sobre la fecha y la forma de sus muertes. También hay notas similares cuando los miembros de la familia han muerto, ¿lo ves? Sí, conté el número de X's junto a los nombres de los estudiantes de ese año y descubrí que había 4. 3 nombres de familiares que murieron, así que en total había 7 personas. ¿Ves el nombre escrito al final de la segunda página, en tinta azul? Sí, Mamiya Sakura. Ese era el nombre. Esa fue la baja de ese año, dijo el señor Chibiki. A mi lado, el cuerpo de Mei se acercó a mí para examinar el expediente que tenía en mis manos. Podía sentir su aliento contra mí, lo que dispersó mis pensamientos en todas las direcciones. La chica llamada Mamiya Sakura fue una estudiante mezclada en la clase desde principios de abril hasta la ceremonia de graduación en marzo del año siguiente. Sin que nadie se diera cuenta de que era una persona extra, que no podía estar allí. ¿Ese era Chibiki? Pregunté. Hay 7 personas que murieron ese año. Lo que significa que no era. Al menos una persona que muere al mes, ¿verdad? Sí. Eso es porque promulgaron la contramedida ese año. ¿Lo hicieron? Era el talismán con el que creo que ya te has familiarizado. Trataban a alguien de la clase como si no estuviera. Oh, claro. También tuvieron éxito, así que no murió nadie en la primera mitad del año. Pero al poco de empezar el segundo semestre ocurrió algo inesperado. ¿Qué significa eso? El alumno que había asumido el papel de no estar, no pudo soportar más la presión y la alienación y comprometió la decisión de la clase. El alumno empezó a suplicarles, diciendo, ¿creen que no estoy? Pero lo estoy, miren bien, todos. Me van a tratar como si estuviera aquí. La tensión se hizo demasiado grande. ¿Dices que por eso empezó el desastre? Eso parece. No pude evitar oír un leve suspiro en los labios de Mei. No sabía quién habían hecho no estar ese año, pero como él, o tal vez ella, había abandonado ese papel a mitad de año, 7 personas vinculadas a la clase habían perdido la vida. ¿Cómo se había tomado él, o tal vez ella, este cruel hecho? ¿Cómo se había enfrentado a todos los de la clase, y a sí mismo? Al imaginarlo, se me volvió a poner la piel de gallina en ambos brazos. Entonces, continuó el señor Chibiki, la baja de 1996 fue una estudiante llamada Mamiya Sakura, cuyo nombre ves escrito ahí. Pero ese nombre no está en realidad en la lista de la clase de ese año. Ella fue originalmente una estudiante de la clase 3 de tercer año 3 años antes, en 1993. Si miras hacia atrás, verás que perdió la vida en los desastres de ese año. Hojeé las páginas del expediente y comprobé la lista de clases de 1993. Tal y como había dicho el señor Chibiki, el nombre de Mamiya Sakura aparecía allí, junto a una X roja. En el espacio de la derecha, había escrito 9 de octubre enfermedad. A esto me refiero cuando digo que en ese momento todo es coherente, como debe ser. Por cierto, el señor Chibiki se inclinó hacia adelante sobre el mostrador y golpeó ligeramente con su dedo índice un borde de la carpeta. Entre abril de hace 2 años y el siguiente marzo, esto no tenía este aspecto, no, por lo que recuerdo, al menos. En abril de 1996, el nombre de Mamiya Sakura debería haber estado en la lista de la clase, ya que formaba parte de ella. Y ahora me baso en mi memoria, pero su nombre no estaba en la lista de la clase para el 93. Lo que me dice que desapareció. Y por supuesto, eso incluye la décima junto a su nombre y la nota sobre su muerte. ¿Dices que todo desapareció? Sí, el señor Chibiki asintió sin sonreír. Como ves, mientras el fenómeno esté vigente durante un año determinado, no importa dónde busques, no consigues nada. Y no son solo las listas de clase. Lo mismo ocurre con otros registros de la escuela y documentos oficiales, incluso con los diarios o apuntes de la gente o fotos o cintas de vídeo, e incluso datos informáticos. No importa lo que sea. Se produce algún tipo de manipulación o corrupción que el sentido común te diría que es imposible, y oculta las contradicciones que deberían surgir cuando el siniestro se mezcla con todos. Detalles que no deberían coincidir simplemente lo hacen.
Pero no fueron solo cosas como los discos, ¿verdad? También afectó a los recuerdos de las personas involucradas, ¿no? Así es. Tomemos el ejemplo de hace 2 años. Incluso en mi papel de observador, nunca tuve la más mínima sospecha sobre la presencia de Mami Asakura, aunque no debería haber estado allí. En realidad, falleció a los 14 años en octubre de 1993, pero todo el mundo había olvidado ese hecho. Su familia, sus amigos, sus profesores. Todos, por no hablar de que todavía tenía 14 años en el momento en que se coló como la baja, en el 96 y todo el mundo se creyó la falsa realidad de que estaba empezando su tercer año. Absolutamente nadie lo dudó, nadie podría haberlo hecho. Los recuerdos del pasado y todos los demás detalles que la involucraban fueron manipulados y alterados para darle sentido. Y así pasó un año, y cuando la baja se desvaneció después de la ceremonia de graduación, todos nuestros recuerdos y registros volvieron por fin a ser como se suponía que eran. Y toda la gente que había estado cerca de ella, las mentes de personas como sus compañeros de clase y su familia estaban en el centro, perdieron sus recuerdos de que ella hubiera aparecido alguna vez como la víctima. Mis ojos seguían fijos en la lista de clases de la carpeta, y mi respuesta se quedó en mis labios. Eso es más que ridículo. Aunque lo dijera en voz alta, no cambiaría nada. Así es como me siento. ¿Por qué suceden estas cosas? Como he dicho antes, la lógica es totalmente inescrutable. Y los mecanismos que hay detrás también son inexplicables. Es muy posible que no se produzca ningún cambio físico que haga aparecer o desaparecer nombres en la lista de clases. He intentado imaginar la situación de esa manera. ¿Qué quieres decir? Mei fue la que hizo la pregunta. Profundas líneas verticales arrugaban la piel entre los ojos del señor Chibiki. Quiero decir que tal vez el problema solo surja en la mente de las personas implicadas. Tal vez seamos nosotros. Nuestras mentes están interpretando cambios físicos que no están ocurriendo realmente como cambios que están ocurriendo. ¿Como la hipnosis colectiva? Sí. Tal vez sea algo así. Centrado en esta escuela y extendiéndose a toda la ciudad de Yomiyama. Y a veces más allá, hacia el mundo exterior. En ese momento, el señor Chibiki dio otro suspiro prolongado. Aún así, incluso eso es solo una conjetura barra diagonal ilusión irresponsable a la que he llegado después de largos años como observador. No tengo pruebas, y no hay manera de demostrarlo. Incluso si se pudiera probar, no sé qué significaría. Ninguno de los dos pudo ofrecer una respuesta. Básicamente, me he rendido. El señor Chibiki levantó sus dos manos en un eco de sus palabras. Se podría decir que después de todo este tiempo, solo hay una cosa que he aprendido que tiene algún efecto apreciable. Esa es la estrategia que ustedes dos están usando actualmente, la estrategia de convertir a alguien de la clase en alguien que no está ahí. Es una extraña contramedida que a alguien se le ocurrió hace 10 años, creo. Pero a pesar de los años en los que la estrategia contiene con éxito el desastre, también hay casos como el de hace 2 años en los que la estrategia fracasa a mitad de año. Hace 2 años. La voz de Mei era inesperadamente ronca. Su cuerpo volvió a apoyarse en el mío mientras miraba la carpeta que tenía en mis manos. No era la señora Mikami la tutora de la clase 3 de tercer año ese periodo. ¿Qué? Empecé y volví a mirar la lista de clases. Y ahí estaba. El nombre de la señora Mikami aparecía como tutora de la clase. Oye, tienes razón, ¿no lo sabías? El señor Chibiki tenía una leve expresión de sorpresa en su rostro. Se golpeó el centro de su pálida frente con la punta del dedo corazón de la mano derecha. Ella también debió de pasarlo muy mal. Y para que este año haya vuelto a ser la profesora asistente de la clase 3, yes. El señor Chibiki nos contó otras historias sobre el fenómeno, durante un rato más. Hablando por mí, estaba recibiendo mucha información por primera vez. Pero eso no podía ser cierto para Mei. No sabía ya más que un poco de lo que estaba escuchando. Información que recibía por primera vez. Un ejemplo de ello era la regla sobre el alcance de los desastres. El señor Chibiki, el autodenominado observador, la había elaborado basándose en los hechos que había estado registrando todo este tiempo. Parece que las catástrofes solo llegan hasta los miembros de la clase y sus familiares en un radio de 2 grados, nos dijo el señor Chibiki con profunda gravedad. Significa padres, abuelos y hermanos. El parentesco de sangre también es una condición. Ni una sola vez ha muerto un pariente sin lazos de sangre, como padrastros o hermanastros. Creo que es seguro considerarlos fuera del rango. ¿Parientes de sangre? Me había murmurado la pregunta. Padres, abuelos y hermanos emparentados por sangre. Por lo tanto, los tíos y primos no estaban incluidos.
El alcance también incluye la cuestión del alcance geográfico. Creo que he mencionado antes que la aparición de este fenómeno se centra en esta escuela y en la ciudad de Yomiyama. Por lo tanto, parece que cuanto más te alejes de la ciudad, más débil será su efecto. ¿Quieres decir que, si te alejas lo suficiente, estás a salvo? Para hacer una comparación simplista, es similar a no tener servicio en un teléfono móvil. Hasta la fecha, no ha habido ni un solo caso de un miembro de la familia que viva en otro lugar lejano que se haya visto afectado por los desastres. Y hay muy pocos ejemplos de alguien que viva en Yomiyama que haya muerto fuera de la ciudad. Así que, ¿no significaba eso que, si se daba el caso, podías abandonar la ciudad? ¿Te importa si te pregunto algo? El recuerdo me golpeó de repente, así que quise preguntar. Pasó algo en una excursión de la clase, hace mucho tiempo. No me sorprendió ver que las cejas del señor Chibiki se fruncían morosamente ante eso. La tragedia del 87. ¿Qué? Hubo un terrible accidente durante el viaje de estudios en 1987. En aquella época, el viaje de clase se realizaba durante el primer semestre del tercer año. Pero como los viajes se hacían a otras prefecturas, en otras palabras, estaban fuera de alcance, los estudiantes de la clase 3 nunca se vieron afectados por los desastres. Pero entonces, las líneas entre las cejas del señor Chibiki se arrugaron aún más y, mientras hablaba, su voz traicionó el más leve indicio de dolor. Ese año, los estudiantes fueron colocados en autobuses por número de clase y salieron de Yomiyama hacia el aeropuerto. Hubo un accidente en el camino. Estaban en la autopista, justo en las afueras de la ciudad, cuando un camión que iba en dirección contraria chocó contra el autobús en el que viajaban los alumnos de la clase 3. El conductor se había dormido al volante. 4. El conductor se había quedado dormido al volante. Mis ojos se abrieron de par en par mientras una puñalada me atravesaba el corazón. Miré a mi lado para ver la reacción de Mei, pero su expresión no había cambiado lo más mínimo. Debía de saberlo ya. El profesor, que iba con ellos, y 6 de los alumnos de la clase 3 murieron en ese trágico accidente. Un total de 7 personas. El autobús que iba detrás del suyo también se vio involucrado en el accidente, lo que provocó algunas muertes colaterales fuera de la clase 3. Entonces, ¿por eso al año siguiente empezaron a hacer la excursión de la clase durante el segundo año? Así es. El señor Chibiki asintió, su ceño seguía fruncido. Y no solo la excursión de la clase, tampoco. Ni siquiera van a las excursiones. Desde aquella tragedia, los alumnos de tercero comunidad ya no realizan ninguna actividad en la que los alumnos se suban a los autobuses y salgan del colegio. Justo en ese momento, empezó a sonar la campana crepitante que anunciaba el final de la sexta hora. El señor Chibiki miró el reloj de la pared y luego se dejó caer en la silla del otro lado del mostrador. Se quitó las gafas y se puso de nuevo a pulirlas con el pañuelo. Dejémoslo así por hoy. Me animé con mi tema y hablé demasiado tiempo, creo. No, gracias, ¿te importa hablar un poco más? ¿Sobre qué? Bueno, me gustaría saber sobre la eficacia de la estrategia, si no te importa. Apoyé los codos en el mostrador y fijé mi mirada en el rostro demacrado del bibliotecario. Has dicho que esta estrategia de hacer que alguien de la clase no esté, empezó hace 10 años. ¿Cuál ha sido el porcentaje de éxito desde entonces? Ya veo. Es un tema que nos toca de cerca. El señor Chibiki se recostó en la silla y cerró los ojos, luego respiró profundamente. Sin cambiar de posición, manteniendo los ojos cerrados, respondió, en el 88, el primer año fue un éxito. Al parecer, no había duda de que, la baja, se había infiltrado en la clase en abril, pero no murió nadie. La tragedia del 87 minutos había ocurrido solo el año anterior, así que supongo que la gente estaba desesperada por probar cualquier cosa cuando elaboraron esta nueva idea. Sea como fuere, fue el comienzo de la tradición de que esta estrategia debía aplicarse en un año, y desde el año siguiente hasta hoy, sin incluir el año actual, ha habido 5 años encendidos, en total. Como he mencionado, en el penúltimo año, la estrategia fracasó a mitad de año. De los otros 4, creo que tuvo éxito 2 veces y fracasó otras 2. Cuando dices que fracasó, te refieres a que el alumno que fue elegido para no estar abandonó ese papel, ¿verdad? No, no necesariamente, respondió el señor Chibiki, abriendo los ojos. Esta estrategia implica una gran cantidad de normas, o directrices, supongo que se podría decir. Por ejemplo, solo hay que tratar al seleccionado como si no estuviera en la escuela, pero no pasa nada por interactuar con él fuera de la escuela. Pero no puedes hacerlo ni siquiera fuera de la escuela durante las actividades escolares. Cosas así.
Lo más preocupante es que parece que ninguna de estas directrices es absoluta. Lo que significa que no hay manera de estar seguros de lo que la gente hizo mal para desencadenar el fallo. Eso es horrible. Así es, por lo que sabemos, dijo el señor Chibiki con desgana, y se subió el puente de las gafas. He intentado pensar en todo tipo de analogías a lo largo de los años. En primer lugar, no creo que esto sea lo que se podría llamar una maldición. Sin duda, el incidente con Misaki de hace 26 años lo desencadenó todo, pero estas calamidades no llueven sobre nosotros por el funcionamiento de su espíritu enfadado o por un rencor que guardaba. Y la gente no muere porque la víctima, que se esconde en la clase, haya levantado una mano contra ellos o haya querido de alguna manera que suceda. Detrás de esto no hay malicia ni deseo de hacer daño a la gente. Ni lo más mínimo. Supongo que se podría argumentar que existe la malicia de una fuerza invisible que se tiende sobre nosotros. La gente percibe ese tipo de cosas en los desastres. Pero es lo mismo que siente la gente ante cualquier desastre natural. Esto simplemente está ocurriendo. Por eso no es una maldición, es un fenómeno. Un fenómeno natural como un tifón o un terremoto, aunque sobrenatural. Un fenómeno natural sobrenatural. Espero que entiendas mi aversión a llamar a esto un fenómeno sobrenatural. Sospecho que la lógica detrás de la estrategia para evitarlo es similar. Por ejemplo, el señor Chibiki miró hacia la ventana. Está lloviendo. Para evitar que la lluvia nos moje, lo mejor que podemos hacer es no salir. Si acabamos saliendo de todos modos, nuestra estrategia es usar un paraguas. Pero es difícil evitar por completo que la lluvia nos moje, incluso utilizando un paraguas. Incluso cuando la lluvia cae de forma predecible, el ángulo en el que sostenemos el paraguas o la forma en la que caminamos puede hacer que nos empapemos. Y, sin embargo, usar el paraguas es mucho mejor que no usar ninguno. El señor Chibiki volvió la vista hacia nosotros, como si preguntara, ¿cómo te parece eso? Me costó encontrar una respuesta, pero Mei habló en voz baja a mi lado. También se podría comparar con las danzas de la sequía y la lluvia. Oh, estamos sufriendo una sequía. Bailar para hacer llover no tiene sentido, pero si se encendiera un fuego y se enviara humo al cielo, en principio funcionaría. Pero hay momentos en los que eso tiene un efecto en la atmósfera y hace que la lluvia caiga, y otros en los que no. No está mal. Entonces, señor Chibiki, ya había terminado de escuchar las comparaciones, así que interrumpí. ¿Qué va a pasar este año? ¿Se van a acabar los desastres, ahora que dos de nosotros no estamos? Ya les he dicho que no puedo afirmarlo sinceramente. Pero el señor Chibiki volvió a subirse el puente de sus gafas. Los desastres casi nunca han cesado a mitad de año una vez que han comenzado. Así que, casi nunca. Intenté aferrarme al significado más estricto de sus palabras, lo que significa que se ha detenido antes. Eso es, jejeje. En ese momento, algo que sonaba como un teléfono antiguo empezó a sonar. Ignorando mi pregunta, el señor Chibiki sacó un aparato negro de un bolsillo de su chaqueta. Así que era el tono de llamada de su teléfono móvil. Me disculpo. Solo un momento. El señor Chibiki se puso el teléfono en la oreja. Intercambió unas palabras con alguien en voz baja que no pude distinguir, y luego volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Eso es todo por hoy. Pueden volver en otro momento. Oh, está bien, aunque estaré fuera, a partir de mañana. Tengo que ocuparme de unos asuntos mundanos, así que estaré fuera de la ciudad unos días. Tengo previsto volver a principios del mes que viene, a más tardar. El rostro del señor Chibiki parecía increíblemente fatigado cuando dijo eso. Se levantó sin prisa de su silla y extendió una mano para tomar la carpeta negra que sostenía. Pero justo entonces, recordé algo. En realidad, hablé rápidamente, hay otra cosa que me gustaría comprobar con usted hoy. ¿MMHM? Se trata de lo que ocurrió hace 15 años, fue 1983, un año bueno, o un año malo. 83. También tienes la lista de clases de ese año aquí, ¿no? Entonces, empecé a hojear las páginas de la carpeta, pero el señor Chibiki levantó ligeramente una mano y me detuvo. No, Sakakibara, no hay necesidad de comprobarlo. Lo recuerdo. El cuarto año después de que yo me fugara a mi papel de bibliotecario. 83 fue un año encendido. Ese año, la clase 3 de tercer año tuvo. Sí, balbuceé, impaciente. Lo fue. Pensé que tal vez no lo había sido, pero yo. Sí, ¿por qué lo preguntas? ¿Pasó algo ese año que tú? Oh. Ya veo. En ese momento, el señor Chibiki pareció darse cuenta también. Ya veo. El año de Raikou. Sí, ese era el año en que Raikou, ahora de 29 años, había estado en su tercer año de la escuela secundaria 1983.
el año en que había sido miembro de la clase 3 de tercer año en Youmi del Norte. Y también, ese fue el año en que Ritsuko, el año en que tu madre falleció. Una nueva nube oscureció la expresión del señor Chibiki. ¿Sucedió eso, en esta ciudad, por casualidad? Volvió a casa de sus padres en Yomiyama para dar a luz, y también se quedó en su casa durante un tiempo después de que yo naciera. Así que murió en esta ciudad, murmuró el señor Chibiki con pesar. No me di cuenta en ese momento. Ya veo. Así que eso es lo que pasó. Ya veo. Así que eso es lo que pasó. La muerte de mi madre Ritsuko hace 15 años. Estaba mal después del parto, y luego había cogido un resfriado de verano que había empeorado. Eso era lo que siempre había oído sobre su muerte, hasta ahora. Pero tal vez había sido una de las catástrofes provocadas por el fenómeno de la clase 3 de Youmi del Norte. No, no había ningún, tal vez. Eso debe haber sido lo que sucedió, un simple giro de la suerte. Por supuesto, existía la posibilidad de que solo fuera eso. Pero dada la posición en la que me encontraba ahora mismo, difícilmente podía creerlo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.